Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué hace que un líder sea líder? ¿Qué es lo que constituye un líder? O quizás, ¿cuáles son las herramientas de trabajo desde las cuales tiene que empezar a trabajar un líder o desde las cuales se gesta un líder? Del liderazgo se habla muchísimo, incluso se discute si se nace líder o si se pueden crear líderes. Y se van poniendo como diferentes esferas en las cuales el liderazgo se debería manifestar o el liderazgo debería de algún modo trabajar en un sentido o en otro. Lo que vamos a intentar hoy es ponerle algunas cuestiones concretas que tienen que ver con cosas en las cuales el liderazgo está y cosas en las cuales el liderazgo no está. Después podremos agregar toda la literatura que existe. Primero, como siempre en Oxímoron, intentamos partir de las palabras. Las palabras nos indican un poco de qué estamos hablando, es lo que nos señala la realidad de la cual queremos hablar. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que alguien sigue a otra persona. Eso es básicamente liderar. Liderar es ser seguido por otras personas. El líder, de algún modo, es alguien que marca el camino. Es alguien que pasa antes por los lugares de lo que pasa el resto. Básicamente en eso consiste ser líder, desde la palabra, desde el sentido de la palabra. Liderar significa ir adelante. Ir adelante significa también que otros te sigan. Entonces, lo que uno tiene que entender es, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué alguien te seguiría? ¿Por qué alguien te sigue? Cuando entendemos esto, entendemos que, por ejemplo, a una empresa o a una organización le sirve mucho que varios sigan a una persona, porque si esa persona va hacia donde la empresa quiere, todos los que lo siguen irán hacia donde esa persona va. Esa es la función o el sentido del liderazgo en una organización, o por eso se habla tanto de liderazgos o de líderes. Pero si entendemos esto, lo primero que tenemos que empezar a vislumbrar o a entender es que de poco me sirven los líderes si no sé a dónde van los líderes. Si el líder en el cual yo estoy trabajando, le estoy dando confianza, le estoy dando recursos y herramientas de toda la organización, no sabe a dónde va, ¿de qué me sirve que sea líder? No hay algo así como, bueno, pero es un buen líder o un mal líder. Es un buen líder en la medida en que va hacia donde la organización le sirve. Luego, si quieren, otro día hablamos de liderazgos personales más allá de organizaciones. Pero esto nos lleva entonces a un primer punto de gestión, un primer punto en el cual en Oxímoron de algún modo derivamos todo lo que aprendemos en gestión. En Oxímoron decimos, el fin tiene razón de principio. Decime a dónde querés llegar y yo te digo cómo empezar. Decime cuál es tu meta y yo te digo desde dónde arrancar. Y eso nos pasa con el liderazgo. ¿Qué es lo que tenemos que entender en este liderazgo? Que la primera herramienta del líder es tener clarísimo a dónde va, tener clarísimo el fin. Si el liderado no ve en el líder que sabe a dónde está yendo, no sirve de nada el liderazgo. Esto es clave, enormemente clave. ¿Por qué? Porque las empresas gastan demasiado poco tiempo en enseñarle a los líderes, sobre todo a los mandos medios, ¿dónde va a estar la empresa en 5 años? Si yo no sé cuál va a ser la empresa en 5 años, ¿cómo se lo voy a transmitir? ¿Cómo voy a ir llevando gente hacia esa empresa a la que quiero llegar si nunca trabajé con ellos a dónde iban a ir? Muchas veces confiamos simplemente en las potencialidades o capacidades del líder. Y no vemos que somos nosotros los que tenemos que darle a ese líder ese contexto. El líder tiene que saber a dónde va, tiene que saber cuál es el destino, hacia dónde conduce a todos los demás. El líder sabe a dónde va o no es líder. Nadie puede guiar a otros si no sabe a dónde va, si no sabe hacia dónde los guía. Entonces, la primera herramienta es, el líder tiene que tener muy claro el fin, tiene que tener muy claro el objetivo.
Ese es el primer punto. Esto es vital para empresas. Si yo quiero que este sea un mando medio, que sea un líder para él, ok, tengo que trabajar solo con él. ¿A dónde quiero que llegue? ¿A dónde quiero que llegue él? ¿A dónde quiero que llegue su equipo? ¿A dónde quiero que llegue su empresa? Mientras no trabaje en el lugar del destino, no va a conducir a nadie a ningún lado. Esto es primera cuestión. Si me paro del otro lado del líder, no puedo aceptar un liderazgo si no sé a dónde voy. Tengo que levantar la mano al dueño de la empresa, a los dueños, a los directores, a quien sea. Levantar la mano y decir, yo no avanzo hasta no saber a dónde voy. Es necesario para que yo pueda guiar, que me digan a dónde vamos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, acá tenemos ya una primera herramienta muy clave y muy sencilla del liderazgo. La segunda cuestión es, el líder sabe a dónde va, el líder sabe cuál es el fin, pero además conoce el camino, sabe cómo llegar. El líder profesional de algún modo tiene que anticiparse a lo que va a encontrarse en el camino para poder transmitirlo. El líder solo se va a ganar a sus liderados en la medida en que él conozca el camino y de algún modo sea el primero al que le pasen las cosas. Es el primero que encuentra las dificultades, es el primero que encuentra los obstáculos, es el primero que se enfrenta a los peligros. Eso es lo que hace un líder, eso es lo que nosotros vemos en las películas de los grandes líderes militares. ¿Qué hacían? Iban primeros en la batalla. El líder no se queda en la oficina, el líder no se queda en el escritorio, el líder no maneja por reportes. El líder conoce el camino y el líder camina al lado del liderado. Quizás no todo el tiempo y también depende mucho de las funciones y de los momentos. Pero el líder de algún modo conoce el camino y está en el camino con el liderado. Los otros dos elementos en los que hay que trabajar en el liderazgo tienen que ver con dos grandes condimentos, de los que se discute bastante y se pone bastante poca precisión. Por un lado tenemos el poder y por otro lado tenemos la autoridad. Vamos a ver qué es cada una de las dos. El poder es una potencialidad. Puedo ir a pescar, quiere decir que tengo la capacidad o tengo los medios o los recursos para ir a pescar. Poder o no poder determina una capacidad. Eso es el poder. Ni más ni menos que eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de poder, en términos de liderazgo o en términos de organizaciones, de lo que estamos diciendo es la capacidad de hacer que otros hagan lo que yo les ordeno, de que otros hagan lo que uno manda. Entonces, desde ese punto de vista, el poder es simplemente un instrumento vacío, es una capacidad vacía. Fíjense que si yo le pongo una posición a determinada persona en la empresa, digo, bueno, y todos los demás te tienen que obedecer. Entonces, ¿qué decimos? Yo tengo poder porque ellos están obligados a obedecerme. Y de algún modo funciona así. De algún modo están obligados a obedecerte por la posición. ¿Eso conduce a un liderazgo? Sí y no. En principio no. O en principio te va a conducir a un liderazgo bastante etéreo, bastante suavecito. A los 2 kilómetros la gente se te va a rebelar. Si vos no sabés cuál es el camino, si no sabés a dónde vas, si no tenés en claro cuál es tu misión, es muy posible que fracases. Sin embargo, el poder muchas veces se lo denigra y hay que entender que todas las organizaciones militares de todos los tiempos, desde el rey Darío hasta aquí, se han manejado con una estructura de poder. Con lo cual, entender que todas estas organizaciones de todos los tiempos se han manejado con una estructura que no nos conviene,
Me parece por lo menos irrespetuoso de nuestra parte no intentar analizar qué hay ahí. Y ahí vamos a entender que el poder es simplemente una herramienta. Y es una herramienta que como tal es necesaria. En la estructura militar, el poder se sostiene sobre una idea. Esa cosa tan arbitraria que a todos nos molesta en las estructuras militares, donde entra un superior y le dice a un inferior, 10 flexiones de brazos ahí en el piso, ya, y el tipo lo tiene que hacer. Cuerpo a tierra, y el tipo se tiene que tirar. Nosotros decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Lo que pasa en una estructura militar es que el superior es responsable por la vida del inferior. Entonces, ¿para qué se entrenan? Para un momento de crisis. Se están preparando para un momento de crisis. Si en plena guerra yo digo cuerpo a tierra y el otro me dice, yo creo que no, ya recibió 3 tiros, lo mataron 3 veces antes de que pueda seguir discutiendo. De algún modo el poder en la estructura militar está cuidando la vida, el todo, en la estructura. Y por eso, de algún modo, toda la voluntad tiene que estar supeditada a eso. En nuestras estructuras casi nunca el jefe va a tener que cuidar la vida de nadie, con lo cual nunca tenemos que llegar a esos extremos. Sin embargo, es conveniente un poquito de ejercicio de poder, un poquito, como la pimienta en la comida, una dosis. Pero sí decir, ¿quién manda acá? ¿Y por qué manda acá? A veces conviene marcar quién manda y por qué manda. No fundes tu liderazgo en eso, no se funda el liderazgo en eso, no. Pero conviene mantenerlo. ¿El liderazgo en qué se funda? En otra palabra, autoridad. Autoridad tiene, en la raíz del corazón de la palabra autoridad se esconde la palabra autor. No es la misma etimología, pero no me importa. ¿Qué significa el autor? El autor es el que hizo algo. El que hizo algo sabe cómo funciona. ¿A quién le pido las instrucciones de cómo se maneja un celular? Al que lo fabricó. ¿A quién le pido las instrucciones de cómo se desarrolla un nuevo adminículo? Al que lo hizo. El que lo hizo sabe de algún modo qué es lo que hay que hacer. El que ya recorrió el camino sabe cómo se va. El que ya recorrió el camino sabe las cosas que se va a encontrar. Ahí encuentro que me van a seguir. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo ya sé qué es lo que va a pasar. Y eso hace que la gente me siga. Si yo digo, en 200 metros hay un peligro inminente, la gente va a creer que en 200 metros hay un peligro inminente. Si yo les digo, miren, tenemos que hacer esto porque después va a pasar esto, la gente sabe que esto que estoy diciendo va a pasar efectivamente. Y si va a pasar efectivamente, saben que me tienen que hacer caso en cómo evitarlo. Eso es la autoridad. Que como verán no tiene nada que ver con el poder. Tiene otra matriz de toma de decisiones. Entonces, ¿desde dónde construyo mi liderazgo? Básicamente la autoridad. Lo que pasa es que muchas veces en las organizaciones no tengo tiempo de generar esta autoridad. Me nombraron gerente general, no tengo tiempo para mostrarles a todos que sea donde quiero, a dónde tenemos que ir. Entonces tendré que basar al comienzo mi liderazgo en el poder y luego fundarlo en la autoridad. Son 2 herramientas. Y hay una tercera herramienta de la cual no escucho hablar nunca y para mí es clave. El único movimiento de la voluntad en el ser humano está generado por el amor. Solo el amor mueve. Solo el amor genera movimiento en todo el universo. Esto es muy profundo y otro día podemos hacer un video específico si les interesa sobre este tema y por qué esto es así. Pero acá hay una clave. Si el líder no está enamorado de lo que está haciendo, nadie se va a enamorar. Si el líder no es un apasionado del fin que está persiguiendo, nadie lo va a seguir. En la medida en que el líder esté apasionado por lo que está diciendo, ustedes me escuchan a mí, soy un apasionado por hablar de estas cosas. En la medida en que no transmitimos esa pasión, esa ambición, ese deseo, ese ardor, algo que te pica por llegar, no transmitimos nada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos pasa
Que tenemos muchos líderes, muchos mandos medios que están desencantados con la organización. Es lo peor que me puede pasar. Si sos líder, andate de una organización donde no estás contento. Si sos empresario, sacalos a esos líderes, porque son perjudiciales para los dos. Vos como líder estás frustrando tu liderazgo si no amás lo que estás haciendo. Y el empresario tiene que saber que no existe un líder que conduzca en contra de su voluntad. Solo el amor mueve y solo desde el amor se lidera. Esa es la clave.